Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Estamos ubicados aquí en Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Esta referencia se debe a que usted está invitado a venir a nuestros cultos que tenemos los domingos a las 10 de la mañana y tenemos 2 intervenciones, un estudio y una devocional, y por las tardes, domingos y miércoles a las 6. Así que, pues, que sería bien, muy saludable espiritualmente para usted y su familia, todos, porque esto es para toda la familia, no es para los niños, no es para las mujeres, es para todos, niños, mujeres y hombres, jóvenes y todo el mundo está necesitado de esto, de lo que Dios nos enseña en la Biblia. Ahora, para continuar, quisiéramos que usted disfrutara de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Nuestro pensamiento central de esta ocasión es cosas que el no salvo debe saber. Cosas que el no salvo debe saber. ¿Quién es el salvo? Es aquel que si le preguntamos, si usted muriera hoy, ¿está seguro que sería aceptado en la gloria? Y aquel que dice, sí, yo estoy seguro. Entonces, ese sería el salvo. Le preguntaríamos, ¿por qué? ¿En qué basa su seguridad? Porque he confiado en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Y quién es el no salvo? Es aquel que no responde a la pregunta, ¿qué pasaría con usted si se muriera hoy? ¿Está seguro que iría a la gloria? Muchos dirían, eso no es posible saberlo, eso solamente Dios lo sabe, eso nadie lo sabe, cosas como estas. Y cuando alguien responde así, simple y sencillamente quiere decir que desconoce el plan de salvación que está en la Biblia, que no lo cree, lo haya oído, pero no lo cree, y por tanto no es salvo porque no cree lo que Dios nos dice por la Biblia acerca de la salvación. Así que los no salvos son los que no saben a dónde van a pasar la eternidad. Ahora, entonces, si usted da el caso que usted que me escucha, usted no sabe ¿dónde pasaría la eternidad su alma si se muriera hoy? Si usted no sabe, para usted es este mensaje. Y yo quisiera que usted lo tomara como de Dios, como lo que Dios nos dice por la Biblia. No es enseñanza de un pastor, no es enseñanza de una iglesia, es la enseñanza de Dios.
porque la Biblia es la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Bien, entonces este es el libro de Dios y lo que dice es verdad. Y le voy a decir unas cosas que usted debe saber y que por cuanto no es salvo usted debe saber. Una, que hay vida después de la muerte. En el capítulo 16 del libro de Lucas tenemos el relato de un hombre, una historia que Jesús mismo contó. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta historia la contó Jesucristo. Y aquí vemos que el Señor está diciéndonos que hay vida, hay existencia consciente después de la muerte física. Ya se trate del que va a la gloria o del que no va a la gloria. Este hombre, estas dos personas, uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, en la gloria, y el otro fue a despertar en un lugar de tormento, donde él dijo que se atormentaba en llamas. El verso 24 de Lucas 16 dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces este hombre estaba atormentándose en un lugar donde hay llamas, fuego, en otras palabras. Entonces, según Jesucristo, hay vida después de la muerte. Usted debe estar seguro. Digo esto porque de repente encontramos personas que dicen: no, aquí se acaba todo. Se muere la persona y ya como el animal. No, nosotros tenemos un alma inmortal. Y eso es lo que no muere. Entonces, usted debe saber que hay vida después de la muerte. En segundo lugar, usted debe saber que las Sagradas Escrituras son las únicas que traen el mensaje de salvación. Las Sagradas Escrituras son las únicas que nos dan el mensaje de salvación. Aquí mismo en este capítulo 16 del libro de Lucas, donde tenemos que este hombre que estaba en lugar de tormentos empezó a pedir ayuda para que alguien viniera a la tierra para que le testificara a cinco personas que eran hermanos físicamente, hermanos de él, de sangre. Él dijo: yo quiero que vaya Lázaro o alguien a hablarles a mis hermanos. Tengo 5 hermanos y yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y dice la palabra que la respuesta fue, dice el verso 28, donde textualmente lo voy a volver a decir, lo que dijo el hombre allá entre las llamas: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. ¿Y cuál fue la respuesta? Dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiso decir esto el Señor? O Abraham, la respuesta desde ultratumba, desde el cielo: allá tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos, pónganles atención, óiganlos, aprendan de ellos. Eso quiere decir los escritos de Moisés y los profetas. En otras palabras,
en el momento en que Cristo explicaba esto, era la Biblia. La Biblia. Entonces, acabamos de decir que la palabra de Dios, que solamente la Biblia las Sagradas Escrituras son las únicas que traen el mensaje de salvación. Y que cuando el Señor cuando Abraham dijo, allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Eso quiere decir que si oyen los escritos de estos hombres, podrían escapar de no ir a ese lugar de tormento. Entonces dijo el hombre allí en su tormento, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y Jesús, él también en otra ocasión mencionó que las Escrituras es el medio por el cual las personas pueden llegar a conocer o saber cómo obtener la vida eterna. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, de que la salvación está en Él, porque Él es el que murió y pagó por nuestra salvación, y que las Escrituras es el medio de saberlo. Pablo, en 2 Timoteo 3:15, segundo libro, su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, le dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Aquí no solamente dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio, te pueden enseñar cómo, puedes aprender a cómo ser salvo, pero agrega Pablo una gran verdad, que la salvación es por fe en Cristo, es por confiar en Jesucristo. Entonces, las Sagradas Escrituras son las únicas que traen el mensaje de salvación. Si usted se apoya en otra cosa, porque hay gente que se apoya en muchas, cada quien, como dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Llevan sus propias ideas, confían en esto, en aquello, en lo otro, pero de acuerdo con Dios, de acuerdo con Cristo, de acuerdo con Pablo, solamente las Escrituras nos dan el mensaje de la salvación. Así que usted necesita leer este mensaje. Yo le recomiendo, quiere saber cómo obtener la vida eterna, yo le recomiendo que usted empiece a leer la Biblia, y le voy a decir dónde debe empezar. Debe principiar leyendo la Biblia en el libro de Juan, el cuarto evangelio. El primero de los evangelios es Mateo, y es el primero a la vez de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se lo recomendamos porque Juan, allí vemos a Jesucristo mismo enseñando cómo se alcanza la vida eterna y dónde está esa vida eterna y qué es lo que usted tiene que hacer para apropiar la vida eterna. Lea el libro de Juan. ¿Tiene interés en ello? Pues recuerde la recomendación desde el ultratumba, a través de Abraham, desde el cielo, fue, allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Usted le urge, es importante que usted que oiga lo que dicen las Escrituras acerca de la salvación, porque un día, si usted cometiera el terrible error de no hacerle caso a las Escrituras para preparación de su alma, para cuando usted muera, vaya a la gloria, usted habrá cometido el peor error de su existencia en este mundo. Así que le recomendamos que se prepare, que escuche las Escrituras, que investigue, que pregunte, que agote el tema
y verá cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender cómo ser salvo. En primer lugar dijimos que hay vida después de la muerte. Ahí tuvimos dos personas, y nada más es un ejemplo en este caso. Hay muchos casos en la Biblia, hay muchos casos. Dice la palabra de Dios en Mateo 9 que Moisés y Elías, Pedro, Juan y Jacobo los vieron platicando con Cristo en un lugar que se llama el Monte de la Transfiguración. Esos hombres murieron cientos de años atrás de cuando Pedro vio eso, y Juan y Jacobo los vieron platicando con Cristo. Hay vida después de la muerte. Segundo, la Sagrada Escritura, única fuente de información sobre la salvación. No se vaya con la pinta con otras cosas. En tercer lugar, que hay un lugar de tormento eterno para el que muere sin Cristo. Hay un lugar de tormento eterno para el que muere sin Cristo. Dice aquí en Lucas 16, donde acabamos de leer, pues tenemos allí al hombre que muere y fue a despertar en el lugar de tormentos. Él mismo dijo y él pedía ayuda, pero no fue posible, o ya no es posible. Así que hay un lugar de eterno sufrir, de eterno tormento, para los que mueren sin Cristo. Para los que mueren sin Cristo. Jesucristo lo enseñó en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Él dijo estas palabras. Es importante que usted las escuche y las medite, y qué bueno fuera que usted las creyese. Dice la palabra de Dios. Dijo Jesucristo que Él iba a la cruz para que si de ahí en adelante alguien creyera en Él, no se perdería, sino que tendría vida eterna. Y dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, note, el que en Él cree no es condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un lugar de tormento para el que muere sin confiar en Cristo como su Salvador. El que no cree ya está condenado. El verso 36 de este mismo capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El juicio de Dios está sobre él. El que rehúsa, ¿qué cosa? El que rehúsa confiar en el Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador. Jesús dijo, es necesario que yo vaya a la cruz para que todo aquel que crea en mí, en ese sacrificio, tenga vida eterna, no se pierda. Así que hay que entender y saber que hay un lugar de tormento para el que muere sin su confianza en Jesucristo. Cuando Cristo dio la gran comisión, en el capítulo 16 de Marcos, la Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, es decir, el que creyere y obedeciere. El que no creyere, dice, será condenado. Oh, qué triste, qué triste. Bien, pero es lo que dice la Biblia. En cuarto lugar,
usted debe saber que es imposible recibir un favor de Dios estando ya en aquel lugar de tormento. Cuando la persona muere, su condición eterna de ahí en adelante está sellado para siempre. Ya no hay cambios. Repito, es imposible, según la Biblia, recibir un favor de Dios estando ya en el infierno. Ahí vemos en el capítulo 16 de Lucas que este hombre que fue a dar ese terrible lugar de tormento, vemos que él primero pedía auxilio para él, se le negó. Segundo, pidió auxilio para sus hermanos, también se le negó. Cualquier cosa que hubiera pedido, no hubiera recibido una respuesta positiva. En el infierno la gente ora, y ora con intensidad, con clamor, con arrepentimiento verdadero, pero ya es tarde, ya es tarde. No cometa el error de arrepentirse cuando ya no tenga resultado el arrepentimiento. Este hombre se arrepentía, este hombre clamaba, este hombre suplicaba, pero ¿qué pasó? No hubo ayuda. No hay favores de parte de Dios una vez que se ha muerto y se ha rechazado a Jesucristo como único Salvador. Hoy es el Salvador del mundo. Un día Él será el juez. En quinto lugar, usted debe saber que pasará la eternidad excluido de la presencia y de la gloria de Dios. Usted debe saber eso, que el que muere sin Cristo, sin su confianza plena en Jesucristo como único Salvador, quedará excluido de la presencia de Dios y de la gloria. Note usted lo que dice segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, su versículo 7. Su versículo 7 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el destino triste de una persona que se muestra incrédulo a la palabra de Dios, que decide no hacerle caso, que piensa que lo están engañando. En este mundo el diablo utiliza muchas cosas para engañar a las gentes a que no crean a la palabra del Señor. Pues pasará la eternidad un incrédulo a Jesucristo como único Salvador, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese asunto es cosa que usted debe saber. Sí, y por falta de tiempo, quizás una cosa más, que comparecerá usted ante el juicio final para ser condenado al tormento eterno. Fíjese qué esperanza tan triste. Todo esto yo se lo estoy diciendo porque Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que usted reconozca a Jesucristo como único Salvador, que lea la Biblia, que se apoye en ella para este asunto. Note usted lo que dice Apocalipsis 20. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Juan lo presenta como algo que ya pasó, pero es que es el libro de revelación. Juan vio estas cosas que van a suceder. Esto todavía está por suceder. El que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego, ¿en compañía de quién? Qué triste. En compañía de lo peor. Note lo que dice en Mateo capítulo 25. Con este versículo vamos a cerrar. Dice el versículo 41 de Mateo 25. Dice, el Señor dirá a algunos, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, el diablo y los demonios. Allá estará el diablo, allá estarán los demonios, allá estarán todos los que no se arrepintieron, buenos y malos a nuestros ojos. Todos estarán allí si no confían en Cristo como su Salvador. ¿Cuánta urgencia hay de que las personas al oír esto se arrepintieran y confiaran en Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Qué va a hacer usted ante estas verdades que la Biblia nos presenta? Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados también después del noticiero de mediodía. Estamos ubicados aquí en Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos. Está invitado a nuestro templo a venir a escuchar lo que Dios nos dice por la Biblia. Para terminar, pues le dejamos escuchando un himno con mensaje bíblico. Cristo Dios.